claro, la verdad no tuve síntomas fuertes, lo que pasa es que sigo. O sea, fueron siempre síntomas leves, pero sigo. Los únicos síntomas que tuve, ahí puse la grabación. Los únicos síntomas que tuve fueron picazón en la garganta y tos, que con eso empecé el jueves que tuvimos clase, que después de las 4 horas de clase quedé agotado, me quedó la voz agotada, y pensé que era simplemente por eso, porque tenía como una alergia y estuve mucho dando clase, pero ahí fue que empezaron los síntomas. Tuve eso, dolor en el cuerpo, cansancio, y tuve algunas líneas de una nueva felvícula y un par de veces 37,5, una vez 38, que baja rápido con medicación. O sea, no tuve ningún síntoma fuerte, pero sí persistente. Los síntomas leves que tengo son bastante persistentes. Y además, eh, me levanto, hago dos pavadas y ya necesito acostarme de vuelta. Eso es como bastante llamativo. Así que la clase que hagamos va a ser seguramente más corta de lo normal y bueno, cualquier cosa les digo. ¿Sí? Pero no quería, eh, no quería tampoco dejar de hacer un rato de clase como para ver cómo venían. ¿Qué les iba a decir? De hecho, ese día que tuvimos la última clase, mi novio venía hace unos días con síntomas muy leves, que en realidad ni pensamos que era eso, y se fue a hisopar, y el sábado le salió el positivo, y bueno, ahí fue como que era obvio, porque yo seguí todos esos días con síntomas. Pero bueno, eso, paciencia. Así que ahora ya estoy un poco Bueno, cansado. pero por suerte estás en casa y no estás en un hospital. No, mi cuñado, que tiene mi edad y ninguna comorbilidad, estuvo por nada, porque tenía fiebre que no le bajaba y porque tenía un principio de neumonía, estuvo una semana internado en la sala común, bien, pero bueno, lo tenían en observación, por particular, estuvo una semana internado aislado solo, que la verdad que por más que estaba bien, no deja de ser un bajón, así que por lo menos eso. Bueno, a ver, Eh, sí, decime. Perdón. Profe, tengo una pregunta re boluda mal, pero nada, me la quiero sacar. El test de chi cuadrado es para las distribuciones continuas y el de Kolmogorov para las discretas, ¿no? No, el de Ah, Kolmogorov, bueno, menos mal que lo pregunté. no. Es así, el de Kolmogorov no es para continuos. A veces se aplica a discretas también con algunos arreglos, pero en principio lo vamos a hacer para continuos, que es para lo que está pensado. El chi cuadrado es general, tanto para discretas como para continuas. Lo que uno tiene que hacer en el de chi cuadrado es tomar esa decisión en parte arbitraria de cómo acomodar las categorías. ¿Sí? De cómo Ah, ok. el rango o el soporte, cómo Sí. dividirlos en diferentes categorías. Ok, perfecto. O sea, que el de Kolmogorov tenga un gráfico, porque lo que a mí me hizo pensar que era discretas era el gráfico de los saltos. Dije, ah, bueno, listo, se usa solo para discretas y por eso es tan difícil sacar el p-value. Pero no tiene nada que ver. No, porque en realidad como algoritmo tenés la distribución teórica, la de H0, vos en H0 decís X sigue cierta distribución, ¿sí? Que esa es una continua, eso viene así, y después tenés la distribución muestral, la función de distribución muestral, que es así por saltos. ¿Por qué? Porque si la muestra es 3,5, 2,1, ¿sí? Etcétera. En cada uno de estos valores, lo que llama la función de distribución muestral, salta 1 sobre n. Entonces, la distribución, que se llama la distribución muestral, sí es discreta. Pero bueno, eso porque la muestra es finita. ¿Sí? Si vos tomaras una muestra muy grande, o sea, la distribución muestral te queda así, ponele. Salto, 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 salto. Cada uno de estos valores, donde se dan los saltos, son las observaciones de la muestra. ¿Sí? Si vos tomaras una muestra muy grande, empezás a llenar estos escaloncitos cada vez más chicos, porque además el salto es 1 sobre n y se te va a ir aproximando a la continua. Ah, perfecto. Y otra pregunta, más que nada de curiosidad. ¿La distribución Kolmogorov-Smirnov tiene una forma en particular? Sí. La verdad, no me la acuerdo, pero sí le tiene. Obviamente, cosas que sí les puedo decir, el soporte son los reales positivos, porque recuerden que el estadístico es el módulo de las diferencias. ¿Sí? Es el máximo módulo de la diferencia entre estas dos cosas.
qué forma tiene exactamente, y no sé, es una cosa así. Pero si la googleas seguro va a aparecer, va a aparecer. Después la busco en todo caso. Pero sí, sí, obviamente que tiene una. Ok. Ok. Y otra pregunta, profe, no sé si te acordás que habíamos hablado la distribución del vector sea discreta o continua, no significaba que cada distribución en particular lo fuera, o por lo menos no se podía demostrar. ¿Eso al final se sabe cómo es o qué onda? Lo de discreta más que nada. Eh, Estaba por decir discreta, sí, pero ahora estoy dudando. No, no, la verdad no lo pensé. Pasaron cosas. No lo pensé, pero me lo dejo No, anotado no, para obvio. ver si te lo puedo buscar No, más. no hay problema. No, es que me lo puse a pensar y realmente es difícil de demostrar. Como que no hay una razón, o sea, tal vez matemática que haya llegado por la cual, listo, tiene lógica que si tiene una distribución discreta, cada una la tiene. No sé, después voy a seguir investigando igual, pero me costó, como que me trabé y digo, o sea, no puedo llegar a la afirmación y decir, bueno, sí, es por esto. Más allá de que llegues o no, es muy buen ejercicio que lo pienses, porque justamente es esto de pensar de qué está pasando cuando pasás de discreto, digamos, de una variable a dos, de dos a una, y está bueno el ejercicio que sea para empezar a entender mejor. Después la respuesta, ahora sí, el aire no me sale, pero... Bueno, si llego, profe, te aviso, te lo mando. ¿En el apunte dice algo de eso? No, por lo menos yo no lo encontré. Ay, perdón, estaba comiendo. No lo vi, lo busqué y no lo encontré, pero tal vez busqué mal. O sea, tampoco me lo leí entero, la verdad. Porque si en el apunte dice algo, imagino que si lo puse en el apunte le dedico un poco más de reflexión. Pero después lo voy a pensar. Ahora que estoy Y un poco perdón, más. mi última pregunta. Y dale. ¿Por qué sería más cómodo el test de chi cuadrado que el de Kolmogorov? O sea, para tal vez en la práctica a mí me pareció más fácil el de Kolmogorov, pero el que más se usa es el de chi cuadrado. ¿Es por esa cuestión de que el p-value es difícil de sacar? Mirá, por empezar, el de Kolmogorov en principio es solo para continuos. ¿Sí? Eh, el de Chico Dragón es más popular por ahí, qué sé yo, es el más conocido. Pero no es que el otro no se use, se usa también. A veces depende. Pero, y sí, ponele que tiene que ver con que necesitas una tabla especial. Pero hoy en día, igual cualquier software de estadística te hace la prueba, te hace cualquiera de esas pruebas. Así que es una cuestión de política de costumbre. Ah, ok. O sea, si tengo que dar un motivo, más que nada, el principal sería que el de Kolmogorov solo es para continuas y el de chi Claro, cuadrado para todas. claro, Ok, genial, gracias, profe. exactamente. Perfecto. ¿Tienen más preguntas de Brevarte? Porque ahora, básicamente, como para ordenar un poco el cronograma. Nosotros el miércoles pasado deberíamos haber tenido la clase eh, como de cierre de todos los temas de la parte de repaso, de todas las guías de repaso y todos los temas de repaso. Sí, incluyendo hasta esto que estaba que me he preguntado en acá. El jueves deberían haber visto la teórica 11, que es la que corresponde a la práctica 1, que es la introducción a los procesos estocásticos. Y hoy debería ser la clase de consultas sobre ese tema. Lo que pasa es que yo les dije que sigan avanzando. ¿Sí? Así que a lo mejor si siguieron avanzando, a lo mejor vienen incluso hasta la teórica 12, que es la primera clase de cadena de Markov. Por ahora les diría, si la vieron buenísimo, si ya fueron adelantando, pero dejemos cadena de Markov aparte por un rato. Veamos si todavía quedan dudas de todos los temas de repaso, podemos sacarnos encima de eso primero. Y después, si tienen consultas ya de la práctica 1 y de la clase de la teórica 11, que es esa primera clase sobre procesos estocásticos, hablamos de eso. ¿Les parece? Después, lo más probable, si todo va bien, es que el miércoles tengamos otra clase de consulta como para ir recuperando tiempo. Porque además tampoco sé hasta cuándo vamos a hacer la clase. Pero bueno, díganme si quedan dudas de toda la parte de repaso. Dudas, consultas. Me quedaron dos dudas de bondad de ajuste. Sí. Uno es, viste que en la prueba de chi cuadrado, cuando no sabemos los parámetros, cuando tenemos que estimarlos, al final caen los grados de libertad cuando haces el test al final, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en el punto 8 que pide, el punto 8 de la práctica esta de bondad de ajuste, que pide rehacer dos ejercicios anteriores, y uno de esos ejercicios hay que estimar parámetros de la normal. No pasa nada, ¿no? En el de con Mogorov Smirnov
digamos, cuando tenés que estimar parámetros desconocidos? No, es cierto que en realidad la distribución va a ser aproximada en ese caso, pero en general no se cambia nada, digamos, no hay como hay un parámetro de ajuste. Técnicamente, ahora, si vamos a la teoría, la distribución exacta, digamos, la distribución de Kolmogorov-Smirnov es la distribución exacta del estadístico bajo H0. Si en H0 vos estás especificando completamente la distribución. Si vos lo dejas abierto porque tenés uno más parámetros desconocidos, técnicamente ya no es exacta la distribución, pero asintóticamente sí, o sea que si n es grande no hay ningún problema, porque bueno, básicamente el argumento sería para n grande, si el estimador que vos estás usando es consistente, que en general uno usa estimadores consistentes, para n grande esa estimación va a ser prácticamente el valor va a ser muy parecido al valor real del parámetro, y entonces, bueno, la distribución va a ser aproximada. O sea, en la práctica no cambia nada. En la teoría, la diferencia es que en realidad la distribución del estadístico pasa de ser exacta a ser asintótica. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Y después otra pregunta que me quedó también es, ¿cómo construir las categorías en la prueba de chi cuadrado? Porque el punto 7, por ejemplo, yo lo hice de dos formas. Una es directamente tomar los números que están ahí y otra es construir directamente intervalos. Por ejemplo, yo hice de a 3000, menos 5000, a menos 2000 y así sucesivamente. Y la verdad que las dos cosas me dieron un poco diferentes las respuestas. Ahora, en principio, varias cosas que voy a contar. En principio es arbitraria la elección, ¿sí? En el sentido que le puedes hacer muchas maneras, incluso puedes tomar valores que no son, digo, qué sé yo, podrías tomar un intervalo que sea de 0 a 1000 y de 5 a 6000, y que todo eso, aunque estén separados los intervalos, que eso sea una categoría. Técnicamente no hay nada que te lo impida. Suena más razonable siempre hacerlo de una forma más ordenada, pero en principio no hay nada que te lo impida. La restricción que sí tenés, ¿sí? La restricción que sí tenés, que es importante, acá me hablan de raíz de n, puede ser, o sea, a la hora de elegir si querés hacer la cantidad de intervalos, se puede usar alguno de esos criterios, que ahora ni me acuerdo de los nombres, pero que hay diferentes criterios, está lo de raíz de n, el logaritmo base de n, hay otros incluso, ¿sí? Se puede usar eso como guía, ¿sí? De cuántos intervalos armar, después viendo el mínimo y el máximo, uno se para y en general termina eligiendo valores redondos para que sea más práctico y no te equivoques a la hora después de contar las frecuencias. Pero en el caso en que la distribución sea continua, sí o sí hay que armar intervalos porque si no, básicamente lo que te va a pasar es que cada uno de los valores, como me decís ahí que hiciste, va a tener frecuencia 1. ¿Sí? Prácticamente, porque en general si la variable es continua no vas a encontrar dos valores iguales. Puede llegar a pasar, pues es por un tema de aproximación, pero en general no va a pasar. O sea que en el caso de una continua sí o sí hay que armar intervalos. En el caso de una discreta, uno podría tomar cada valor del rango por separado, si el rango es finito. Si el rango es infinito, en algún lugar le cortaría y decir de acá en adelante. De todas maneras, si bien hay bastante margen para hacerlo, hay una restricción que es importante. ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico, ¿se acuerdan que es la suma de los observados menos los esperados al cuadrado sobre ahí? Les digo igual uno acá. Esto tiene una distribución chi cuadrado con k menos 1 menos p grados de libertad, donde p sería la cantidad de parámetros estimados si es que aplica. Pero esa distribución no es exacta, es una distribución asintótica. ¿Sí? Esto es una distribución asintótica cuando n tiende a infinito. Y esa asintótica no es exacta. ¿Sí? Con lo cual, en particular, necesito n grande para que esto tenga sentido. Pero además, en la práctica, digamos, lo que se pide es no solamente n grande, que si quieren tomen como regla mayor a 30, sino que hay algo también muy importante, que es que todos los c sub i sean mayores o iguales a 5. Porque 5 hasta cierto punto es arbitrario, pero es una guía práctica. De esto está simulado, estudiado, y se sabe que, bueno, que bajo esos parámetros, la aproximación de la distribución del estadístico bajo H0 a la chi cuadrado es aceptablemente buena. ¿Sí? Entonces, esto te genera una restricción, porque esa E sub i, ¿qué son? E sub i, ¿cómo los calculamos? Es n por p sub i, donde p sub i es la probabilidad de que bajo H0 la variable caiga en la categoría i. O sea, es n por la probabilidad de que x
pertenezca a la categoría I. Vamos. Si vos, y fíjense que eso no depende de la muestra, depende exclusivamente de la distribución de X y de la categoría. Si para el n que vos tenés, la elección que haces de la categoría I hace que esta cuenta no sea mayor o igual a 5, no es correcto usar como distribución para el estadístico, para la hora de tomar la decisión, el H cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, si bien tenés libertad a la hora de elegir las categorías, esto es importante. ¿Sí? ¿Qué se hace en la práctica? Mirá, normalmente es, cuando es continua, sí o sí se arman intervalos. Al elegir la cantidad de intervalos, por lo menos para tener una idea de la cantidad de intervalos, la regla práctica es usar alguna de esas reglas que mencionaba ahí Rafa. Dice sus raíz de n, logaritmo base 2 de n. Hay otras, si van al cuaderno de estadística 1, de las primeras clases de estadística descriptiva, seguro lo van a encontrar en la parte de las reglas de cómo elegir la cantidad de barras del histograma. Y pueden usarlo como guía, pueden hacer un poco más, un poco menos, y traten de acomodarlo de manera que sea prolijo, como así de a 3000. Por más que si a vos la cuenta te da que debería ser de 2748, igual así lo da 3000. O de 2500. ¿Ok? Eso por un lado. En las discretas, que normalmente se empieza tomando cada uno de los valores de rango como una categoría aparte, y cuando en general la muestra se te acaba, cortás. Y decís, bueno, a partir de acá es esto más. Por ejemplo, una Poisson puede ser 0, una categoría, 1 otra categoría, 2 otra categoría, y no sé, si en la muestra tuviste hasta un 6, decís 6 o más, y todo eso es una sola cosa, ¿sí? Como una categoría. De todas maneras, una vez hecho eso, lo que se hace es calcular 12 sub i y chequear si todos dan mayor o igual a 5. Si alguno no, hay que empezar a juntar las categorías, de manera que todas, o sea, por ejemplo, no sé, si tenés que para 2, el E sub i te da 3,2, y para 3 el E sub i te da 2,8, ¿sí? Entonces lo que vos hacer es hacer una categoría que sea 2 y 3. Que los E sub i se suman, porque está sumando probabilidades. Va a ser 6. ¿Se entiende? Y ahí sí se cumple. O sea que no apliquen el test hasta no haber logrado esta condición. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Esos son como Gracias. los criterios generales. Profe, perdón, me doy cuenta que me quedó otra duda que tiene que ver con el test de significación global. Sí, sí. Lógicamente, la hipótesis nula es que todas las betas son 0, o sea, no contando beta 0 porque no importa, y que la alternativa es que alguna no es 0. El tema es que, por ejemplo, supongamos que que se rechaza H0, porque no todas son 0, pero logro llegar a la conclusión de que ciertas betas sí son 0. Como esas X no van a causar Y, ¿yo las cancelo o sigo trabajando igual? O sea, ¿saco esas betas, esos términos del modelo? Vos decís que, por ejemplo, No. hiciste un test de significación individual y para eso te dio 0. No, por ejemplo, tal vez yo lo estoy pensando mal, porque como esto no se hace en la práctica, no sé cómo pensarlo. Yo tengo un modelo global de, no sé, hasta beta 5. Y compruebo que, no sé, beta 3 y beta 4 me dan 0. Y las demás no. Y haciendo el texto, eso no puedo darme cuenta. Haciendo un test individual, sí, tranquilamente. Ah, yo puedo hacer de cada... Ah, está bien. Hacer el global y además, en general cuando vos, de hecho, haces eso con cualquier software, ya sea el R o el mismo Excel o cualquiera de los software que usan econometría, vos lo que terminás haciendo es una tablita donde a vos te dicen cada una de las variables, X5, y acá te dicen básicamente coeficiente, que serían los beta, el valor del beta estimado, te dan otros datos, el desvío estándar, etc. Y acá te dan un valor T, que es el valor del estadístico de las correspondientes pruebas de significación individual, y acá te ponen el pi-value además. Entonces vos ves que para X1 el pi-value es 0,03, para X2 es 0,27, para X, bueno, y así, para X5 es 0,0000. ¿Qué decís? Esto ya te está diciendo que si haces el test de significación individual, de que, no de X1, sino de que beta 1 es 0, vas a rechazar para un P, ponele, porque es razonable, ¿no?
Acá también, pero acá, por ejemplo, si tomas 0,10 o 0,05 como alfa, no vas a rechazar y entonces podrías asumir que beta 2 es 0. ¿Así se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Y qué Bien. hago? En ¿La este saco caso, del modelo? se usa mucho, se usa en la práctica. Ahora, todo esto es mucho más complejo y, insisto, si realmente les interesa el tema del modelo lineal, aprenderlo con detalle y con todas sus dificultades, usen econometría, ¿sí? Ahí se ve con mucho detalle todo esto, pero como primera respuesta te podría decir sí, es común volver a estimar sin esa variable. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. O sea, Digo, perdón, corregime, pero no sé, me cuesta este tema, entonces lo quiero saber bien. Yo tengo el test de significación global, que, o sea, lo voy a hacer en software, lógicamente no lo voy a hacer a mano. Pero dentro de ese test se están generando test individuales de cada coeficiente y para hacer una idea principal, si uno de esos coeficientes me da 0, yo lo pienso como que lo saco del modelo. Como que lo vuelvo a estimar. en realidad son test separados. O sea, vos haces un test global y además podés hacer un test individual para cada uno de los parámetros. Entonces, en general, te digo que suele pasar en la práctica. En la práctica casi es muy raro en la práctica, sobre todo si vos tenés varias variables, es muy raro que el test global te dé que no rechazás, porque tenés que haber puesto cualquier pavada de variables para que te dé que no hay ninguna relación. Si vos pones cosas que mínimamente son variables económicas, que en general tienen una tendencia, o sea, que en algo se van a relacionar, lo más común, sobre todo cuando uno encima empieza a agregar bastantes variables, es que el test de significación global se rechace. Pero bueno, ponele, si a vos te pasara que no rechazás en el global, bueno, listo, es decir, no sirve para nada, tira todo y empezar de vuelta. Si como es usual vos rechazás en el global, lo usual es ponerse a mirar los individuales para ver qué cosas dejás y qué cosas sacás. Ah, o sea, claro, vos estás haciendo el modelo. Ya cuando sabés que rechazás H0, te importa, para lo que estés midiendo, ver cada coeficiente en particular y ahí haces el test Claro. particular. Haces como cada uno de los individuales y en base a eso decidís qué variables dejás y cuáles sacás y en función de eso volvés a estimar y volvés a testear todo. ¿Entiendes? Perfecto, me quedó clarísimo, profe. Gracias. Y comentario, eso se le agrega que después hay un montón, para que todas esas pruebas tengan sentido, se tienen que cumplir los diferentes supuestos y hay diferentes pruebas para testear si hay o no homosexualidad, si hay o no autocorrelación, si pasan otras cosas, si hay o no, se puede suponer que los errores son normales. Para todo eso hay pruebas adicionales y, de hecho, no sé si mencioné la prueba que Vera, creo que no, pero bueno, no importa. Hay como pruebas adicionales que uno puede hacer y medio que termina siendo un trabajo medio artesanal de ver cómo hacer que todo cuadre, porque a lo mejor vos decís, esta variable que el p-valor me da 0,27, y entonces como que medio que está ahí de ser no significativa, la saco, pero a lo mejor sacaste esta variable y cuando volvés a estimar el modelo y analizás el modelo sin esa variable, por ejemplo, los errores que no son normales. Y entonces, bueno, tenés como que ir haciendo equilibrio. No es algo tan, por eso no lo entiendo todo bien, pasa que no es tan fácil. Cuando uno se lo enseña, sobre todo en estadística 2, es como que te lo enseñan te la hacen como muy fácil, que es que meter las cosas, hacer las cuentas, pero en realidad por detrás hay muchos detalles y tiene una parte artesanal y técnica también de justamente todo el tema de qué variables dejo, qué variables saco, qué variables agrego, forma parte de un tema que se llama selección de modelos, ¿sí? Que es todo un tema dentro de econometría. Así que bueno, si les interesa realmente aprender con detalle el modelo lineal, insisto, hagan econometría, es donde lo van a aprender bien. Pero como para tener una idea, una primera respuesta sería, bueno, esta medida no significativa la saco. Vamos. Sí, y siempre se usa F de Snedeker. O hay otros tests que se usa todo el No, al principio se usa el FDNECOR, pasa que eso requiere suponer que los errores tienen distribución normal. Con lo cual, si a vos te falla, ¿cómo se testea eso? Mirando los residuos. Y haciendo ciertos tests para los residuos que te permiten rechazar o no que los errores son normales. Si vos no rechazás, está todo bien. Si vos rechazás que los errores son normales, no tiene sentido usar FDNECOR. ¿Qué se usa? Y bueno, depende, habría que ver cada caso particular, porque si no son normales, habría que ver qué son. Bueno, charlaremos un poco de eso sobre el final de la materia cuando veamos modelos lineales generalizados, que es justamente el caso donde los errores no son normales. ¿Sí? Pero en principio, si la distribución es FDNECOR. Claro, o sea, nosotros lo vemos re por encima, porque ¿qué se hacen? Como 1000 test adentro de un estudio. Sí, después tenés que analizar. Se hacen test y también se hace lo que se llama análisis exploratorio, es decir, mirar grafiquitos de los residuos, tipo cosas por el estilo. Hay muchas cosas que se hacen, si lo querés hacer con bastante detalle, porque querés ver si podés suponer o no normalidad de los errores, si podés suponer o no que no hay heteroscedenticidad.
También hay consideraciones teóricas, hay variables que uno sabe que van a generar heteroscedsticidad, entonces tenés que ponerte a buscar la forma y corregirla. Y bueno, insisto, todo eso se ve con profundidad en econometría, pero tiene como muchos detalles. O sea, nosotros lo que vemos, o lo que ven en estadística 2, es, bueno, ¿qué pasa cuando está todo bien? Bueno, en teoría, si está todo bien, si todos los supuestos se cumplen, funciona así. ¿Cómo vemos? Pero ni siquiera llegan a ver cómo sé si se cumple o no se cumple. Entonces, bueno, esas serían las partes que les faltan que pueden completar en econometría. ¿Estamos? Sí, sí, clarísimo, profe. Buenísimo. ¿Qué pasa si se le aplica un test de bondad de ajuste a valores ajustados? ¿Cómo valores ajustados? A valores como hechos para que tengan cierta distribución. Ah, los valores ajustados de la I, decís vos. A estos, a los I sombrero. Ah, y mirá, técnicamente, bajo el supuesto de que las U son normales, o bueno, bajo los supuestos usuales de la homocedasticidad y todo lo que dijimos, y que las X son no estocásticas, que no es poca cosa, ¿sí? Bajo el supuesto de que las X son determinísticas, y sigue una distribución normal, también. ¿Sí? Cada I sub I sigue una distribución normal, bueno, comparar, no importa, los parámetros. Básicamente es lo que dé el modelo y la varianza es la varianza del error. Pero, con lo cual, si le aplicas una prueba de ajuste, sería una manera de testear si es razonable el supuesto de normalidad o no. Podría ser tranquilamente. En que algo que se hace no trabajar con los ajustados, sino directamente con los errores, ¿sí? Que los residuos, que los residuos se espera que sean normales con esperanza cero y cierta varianza, que no viene el caso. Y lo que se chequea es si se le hace un test de bondad de ajuste a los residuos de la estimación. O sea, a esa serie de residuos se toma como un conjunto de datos y se hace una prueba de bondad de ajuste, que es lo que es el usual. ¿Se entiende? Sí, eso se ve. Perfecto. Se puede hacer con bondad, pero como existen muchas pruebas de normalidad específicas para la normalidad que también se pueden hacer. ¿Sí? Uno muy usado, sobre todo en el contexto no lineal, es la prueba de Harke-Vera. Si les interesa, léanlo, no es particularmente complicado. Pero siempre básicamente es agarrar los residuos y hacer algo con los residuos. ¿Sí? O una prueba genérica de normalidad, o más usualmente alguna prueba específica de normalidad, como puede ser la de Harke-Vera, la de Lilefors, creo que se escribe así, la de Shapiro-Wilk, creo. Es que les tiro algunos nombres para que si les interesa leer este tema. Hay un montón que están hechas específicamente para la normalidad. Hay varias acá, pero les digo las más conocidas. Harke-Vera es uno, ahí lo escribió un compañero. Lilefors, es así. Lilefors. Shapiro-Wilk es otra. Bueno, la que les dije, Harke-Vera. No se debe pronunciar así, pero bueno. Esas son como las más conocidas, que son específicamente para esta normalidad, y hay otras. ¿Sí? Y no solo eso, también a veces se hace lo que se llama análisis exploratorio, es decir, hacer ciertos gráficos o cuentas y mirar esos valores a ver si tiene o no sentido pensar la normalidad. Uno básico sería hacer un histograma, pero en un histograma no es tan fácil de ver si es normal. Al subir el histograma voy a ver si tiene forma de campana y es simétrico o no, pero no si es exactamente normal. Algo más común es lo que se llama un QQ-plot, que es una técnica exploratoria bastante común para analizar bondad de ajuste, pero no con un test, sino en forma exploratoria. Tienen su grafiquito, después si quieren lean, si les interesa saber de qué trata, pero que es un grafiquito donde básicamente uno grafica cuantiles poblacionales y muestrales, no voy a definir qué es eso, y pone para cada
valor por el cuantil poblacional y muestral y se genera una serie de puntitos. Así. Si esos puntitos caen aproximadamente sobre una recta de 45 grados, quiere decir que la distribución poblacional que estoy asumiendo para hacer el gráfico es aceptable. ¿Sí? Si se me desvía de diferentes maneras de la recta de 45 grados, eso me dice que la distribución no estaría coincidiendo, y además la forma en que se desvía me habla de diferentes cuestiones como asimetrías, colas pesadas y colas livianas y todo eso. Entonces el QQ-plot es otra herramienta que también es muy común, que no es un test de hipótesis, pero que es una herramienta exploratoria, un grafiquito que uno puede mirar para ver si tiene sentido. Normalmente, en un trabajo bien hecho, se hace todo esto. Se hacen tests, se hacen gráficos, se analiza todo. De hecho, en general las herramientas como R ya vienen como con paquetes que básicamente me tiran un montón de gráficos donde puedo ver un montón de detalles. Y esto solo sobre la normalidad, después se analiza si hay heteroscedesticidad o no, si hay autocorrelación o no, también a veces depende del tipo de datos. Pero bueno, hay un montón de cosas para hacer. Pero sí, eso sería una posibilidad. ¿Vamos? Profe, ¿se me escucha? Sí, sí. Tengo una pequeña duda con el tema de los grados de libertad en bondad del ajuste. Sí. Vos, por ejemplo, tenés 5 grados de libertad. ¿Solamente restás cuando vos tenés restricciones o quizá por defecto le haces un -1 a los grados de libertad? O sea, vos restás solamente cuando parametrizás o cuando restás categorías y eso. Uno resta siempre. Incluso aunque no tengas... O sea, uno resta siempre porque siempre tenés una restricción. Y esa restricción es que los PSUV todos suman 1. Ah, o sea, por defecto siempre restás Sí. 1. Sí, siempre restas 1 porque siempre hay una restricción que es que los PSUV tienen que sumar 1 o que los SUV te tienen que sumar n. ¿Sí? O sea que esa restricción está siempre. Después puede haber restricciones adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, si vos estimaste, no sé, estimaste mu haciendo X raya y te dio 3,7, bueno, la condición que tenés es que X raya tiene que ser 3,7, o sea que todos los valores sumados y divididos por n te tienen que dar 3,7. Esa es una restricción adicional y por eso al estimar un parámetro restás otro valor. Pero en principio siempre es K-1, de base siempre, porque las categorías, sus probabilidades supan 1, y después si aparecen restricciones adicionales, por ejemplo por parámetros estimados, restás más. Perdón, yo pensé que se restaba 1 siempre porque si tenías 2 categorías y fijabas una, claramente si fijas una, la otra ya está fijada. Entonces tenés solo tenés 2 categorías y una sola posibilidad de elección. Entonces ahí ya tenés, sí o sí tenés que restar 1. Si tenés 3, lo mismo, fijas 2 la libertad y tenés la tercera que ya está fija. Sí, Y es así. otra manera de verlo, pero también lo podés ver en términos de, o sea, lo podés ver en términos de categorías en sí o en términos de probabilidades de las categorías, y en el fondo siempre termina siendo lo mismo. Que no podés hacer lo que querés con cada una, siempre al final hay una sola que ya está. Hay una que es todo lo que sobra, y que a su vez como su probabilidad es toda la probabilidad que falta. O sea que de alguna manera es lo mismo, visto de otra manera. O sea, yo definí la categoría 1, definí la categoría 2, llegué a la categoría n-1. ¿Quién va a ser la categoría n? Todo lo que falta. ¿Sí? ¿Cómo se traduce en términos de probabilidades? Que la que falta va a tener probabilidad lo que me falte para llegar a sumar 1. O sea, que lo mires como lo mires es más o menos lo mismo. ¿Entiendes? Vamos. Bueno, ¿qué más de toda esta parte de repaso? Por mi parte creo que nada más, pero igual tampoco avancé mucho con los temas nuevos porque mañana tengo un parcial y estuve más con eso que otra cosa. Eso es que les iba a preguntar, ¿llegaron a ver vos eso me dijiste que no, pero llegaron a ver la clase 11? ¿Y avanzar con algo? Yo Porque si no, todavía No, ¿Te la puedo hacer una clase 11 pregunta con sí. eso? Yo todavía no llegué. ¿Te puedo hacer una pregunta con los procesos estocásticos, con la guía? sí, decime. En el punto 1, que tenés que indicar si existe un proceso estocástico o no. Viste que en el A tenés como t = 0 + ∞. Para que hable la guía. Sí, decime. En el punto 1 que tenés que indicar si existe un proceso estocástico o no. Viste que en el A tenés como T igual a 0 más infinito. ¿Te puedo hacer una pregunta con los procesos estocásticos?
Yo tengo anotado en Sí. los apuntes que si t es más infinito no se puede hacer solamente con la distribución conjunta, sino que necesito la de cada variable para Sí, todo n. ¿Tiene básicamente algo sí. que ver eso? Básicamente, si el conjunto T es infinito, que ya sea continuo o discreto, porque si no cantidad infinita de elementos, está este problema de que no existe una distribución conjunta de todas las xt, porque no existe una distribución conjunta de infinitas variables. ¿Sí? Y de hecho, casi siempre el T mayúscula en las aplicaciones es un conjunto infinito. De ahí que aparece esta dificultad adicional en los procesos estocásticos para definir lo que sería su distribución conjunta, entre comillas, que sería toda su estructura de probabilidad, que requiere elegir, no puedo hacer una distribución conjunta de todas, sino que tengo que considerar son todas las posibles distribuciones conjuntas de a cualquier cantidad. ¿Sí? Ese conjunto de todas las posibles distribuciones conjuntas, que es lo que se llama el conjunto de distribuciones, la familia de distribuciones conjuntas finitas, es lo que caracteriza la estructura de probabilidad. Pero, hacerlo de esa manera me agrega el problema de que tengo que tener en claro que no estoy diciendo pavadas. ¿Sí? No puedo decir que la distribución de x1 y x2, la conjunta es normal bivariada, y después decir que x1 tiene distribución exponencial. Porque no coincide, porque si x1 y x2 tienen distribución normal bivariada, vimos que x1 va a tener distribución normal, necesariamente. Entonces tiene que darse esa condición de consistencia. ¿Sí? Lo que hay que ver acá, en ese ejercicio, básicamente es ver si las condiciones que me están dando son consistentes o no. Eso sería lo que hay ¿Qué que sería lo de mirar. esperanza, ver lo de esperanza, varianza y Básicamente, covarianza era o no? es básicamente ver, la condición de consistencia era esto, que si yo agarro un conjunto cualquiera de variables, lo voy a escribir bien, x t 1, x t 2, x t k, digamos, pongamos x t k más 1, bueno, x t 1, x t k, y aquí diría x t k más 1, lo que me dice la condición de consistencia básicamente es que si tomo en esta variable, la última, el límite cuando tienda a más infinito, o sea, si evalúo, entre comillas, en más infinito, esto tiene que coincidir con la que yo digo que es la distribución conjunta de estas. O sea, bueno, f de 1. O sea, yo cuando doy el conjunto de familias de distribuciones, cuando doy la familia de distribuciones conjuntas finitas, que me define toda la estructura de probabilidad, en particular, entre todas las infinitas cosas que voy a decir cuál es la distribución conjunta de estas k más 1 variables, y también voy a estar diciendo cuál es la distribución conjunta de estas k variables. ¿Sí? La condición de consistencia me dice, bueno, si en esta tomo el límite de la última variable más infinito, me tiene que coincidir con esto. Sí, tiene que tener sentido. Como esto que decía recién, de que si x1 y x2 su distribución conjunta es normal y variada, la que pongo para x1 marginal también tiene que ser normal. ¿Se entiende? Sí, más o menos sí. Ahora igual después me pongo a hacer la guía y Igual para que lo piensen, te si pregunto. muchos lo tuvieron, pero por ejemplo, en el B, fíjense que ustedes les da la distribución conjunta. De hecho, por ahí no les estoy dando toda la info, les estoy dando solo alguna, pero con esa es suficiente por ahí para concluir algo. En el B no les doy todas las distribuciones conjuntas finitas, sino solamente las de las dos variables consecutivas. Y también les doy las marginales para t par y para t impar. ¿Qué va a pasar en ese ejercicio? Se los dejo para que lo piensen. Que es que si buscan las marginales, o sea, si aplican esto, van a ver que en algún caso no coincide la bivariada con la conclusión que se debería llegar en la marginal. Se los dejo para que lo piensen, pero en ese les va a dar que no. En el otro, en el A, de alguna manera, sí les está dando sin decirlo, les está dando todas, hay una forma de construir las expresiones. Sí, justamente ahí lo que preguntó Oliverio. Justamente en el A, o sea, no en general no, pero justamente en el A, o sea, en general no, porque ya vimos que en general tener la información de las marginales no alcanza para tener la información de la distribución conjunta, por eso se estudia la distribución conjunta, básicamente. ¿Sí? Y por eso tenemos todo este problema del definir los procesos. Ahora, habíamos visto sí que hay un caso específico en el que sí, tener las marginales es suficiente. ¿Cuál era? ¿Qué cosa, perdón? No llegué. Digo, que ya vimos que conocer la distribución marginal de x y la de y no alcanza para tener la distribución conjunta de x e y. Pero hay un caso en el que sí.
Es equivalente conocer las marginales a conocer la conjunta. ¿La Bernoulli era? No. En el caso de que las variables sean independientes. Claro, eso. Cuando las variables son independientes, ahí sí. Cuando son las marginales alcanza. Entonces, por eso en el ejercicio A, respondiendo a lo que dice Oliverio, en el ejercicio A, donde me dicen, bueno, las X son todas normales con determinada distribución, y además todas son independientes entre sí, para que diferentes son independientes, ahí sí yo puedo escribir cualquier función de distribución conjunta de dos variables cualquiera. ¿Cómo? Multiplicando las marginales. Que alcanza con ponerle un nombre, no sé, pónganle F o pónganle phi, listo, no hace falta que escriban una fórmula. ¿Sí? Traten de pensar por qué en el A sí va a ser posible. Pero ahí en el A sí les estoy dando todas se las estoy dando indirectamente, pero el hecho de que sean independientes me permite escribir todas las funciones de distribución conjunta finitas. ¿Se entiende? Traten de pensarlo, después igual si no el miércoles lo escribimos bien. Pero prefiero que por ahí sé que muchos no pudieron ver el tema, que le dediquen un poco, pero sí les tiro sugerencias para los que ya estuvieron viendo. Si las variables son dependientes, pues multiplicarlas entre sí, exactamente. Sí, sí. Alguien me había dicho que tenía varias dudas. No sé si hacerlas todas ahora porque tampoco quiero avanzar demasiado, pero a ver, saquemos algunas si podemos avanzar también. ¿Quién quería preguntar algo esto? Ok, nosotros conocemos el punto 2 de la guía, ¿no? Las trayectorias, ok. Ahora hagamos uno, para hacer una idea. Voy a hacer el 2A, nada más. Después el miércoles hacemos los otros. Pero para explicar un poco el concepto. El 2A es me dice que tengo, bueno, el conjunto de índices son todos los reales. Tengo una variable i, así salimos. O sea, que es ahí, es una variable aleatoria definida en el espacio muestral. Es normal 0,1. Y para cada t en t se define xt es i. Es la variable i. No es otra variable con la misma instrucción que i. Es la variable i. Es un proceso re tonto que no sirve para nada, salvo para fines didácticos para entender lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria es el conjunto de valores xt, digamos, representados como función de t, cuando ocurre un valor del espacio muestral. Y cuando yo realizo el experimento y ocurre un valor del espacio muestral. Cuando yo realice el experimento, ¿sí? De todos los omega del espacio muestral va a ocurrir un omega chiquito. ¿Sí? Estas xt van a tomar ciertos valores. ¿Se les ocurre qué pasa con esos valores? ¿Qué relación guardan entre sí? ¿Cómo podrían ser? O sea, para cada t yo voy a tener o sea, cada vez que ocurre un omega algo, y eso hace que cada una de estas xt tome un valor. ¿Sí? Este es un resultado específico del espacio muestral. Por definición de variable aleatoria, la variable aleatoria lo que le asigna es a ese resultado específico un valor numérico. ¿Cuál es ese valor numérico que va a tomar cada una de las xt? No hablemos sobre la estacionalidad acá. Todas xt van a tomar omega 0. Si no omega 0, sino el valor que tome i. Todos van a valer lo que valga i de omega 0. ¿Sí? Si a ese elemento del espacio muestral que ocurrió, si a ese estado de la realidad que ocurrió, hace que la variable i tome el valor 2,37, ¿qué va a pasar? Todas las xt van a tomar el valor 2,37. ¿Cómo va a ser la trayectoria entonces? Bueno, para cada t, esto va a valer... Va a ser una simple recta. Va a ser una recta horizontal. Esa es una posible trayectoria.
¿Cuáles son todas las posibles rectas transitorias? Bueno, todas las posibles rectas horizontales en cualquier altura, positivas o negativas, porque como ahí tiene distribución normal 0,1, puede tomar cualquier valor. Obviamente hay algunas que tienen más densidad de probabilidad y otras que tienen menos, ¿sí? Van a tender a ocurrir más las que están cerca del 0, por la esperanza de 0, y van a tender a ocurrir menos las que están lejos. Pero en teoría todas son posibles. Para este proceso, en cambio, no podría ocurrir una trayectoria así. ¿Se entiende? Porque en este proceso todas las variables son la misma variable. ¿Se entiende la idea? Es un proceso que no sirve para nada, obviamente más que para entender un poco el tema. Pero es eso. Es un ejemplo raro, digamos. ¿No? Entonces, en la edad solo habría que dibujar tres rectas que más o menos sean consistentes con normal 0,1, digamos, Claro, que haya más o menos. principios tres rectas, y si encima, bueno, obvio, si encima tienen sentido dentro de normal seguro mejor, pero bueno, teóricamente cualquier recta es posible, cualquier recta horizontal. Exactamente. En el B que les dice idem, pero t es igual a n, es decir, los naturales, la I sigue siendo una normal estándar, es decir, en el dominio de las variables vamos a decir, va a seguir siendo continuo, pero ahora los valores de t van a ser valores naturales, es decir, que en vez de tener rectas, o sea, esta ahora tiene sentido solo para t igual a 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuál va a ser la diferencia? En vez de rectas tenés puntos en los naturales. 1, 2, 3, 4. Si se valor 2,37 va a ser 1, 2, 3, 4, todos al mismo punto, todos al mismo valor. También a cualquier altura, porque en el dominio de las variables es continuo, y acá es discreto. ¿Se entiende? Es un ejercicio que es para, más que nada, para como ir entendiendo a poco qué es lo que va pasando, porque no es tan fácil de visualizar ahora esto. Tenemos una infinidad de variables aleatorias que ni siquiera podemos caracterizar fácilmente su distribución conjunta, porque justamente porque son infinitas. Entonces, para tratar de entender qué es lo que está pasando es que están este tipo de ejercicios. ¿Se entiende? XT, el XT también puede tomar, en el B, también puede tomar valores negativos, ¿no? O sea, puedo tener puntos arriba y abajo. O Sí, solo arriba porque. sí, tranquilamente, porque básicamente son normales 0,1, o sea que puede estar acá. Solo que todas van a tener. Bueno, esta es una posible trayectoria, esta es otra posible trayectoria. Pero no son. Uno y uno no son una posible trayectoria. La que sea una recta y debe haber no. Porque si vos para que fuera una recta creciente, y tendrías que tener algo así. Tendrías que tener, por ejemplo, que xt sea i más t. Si yo dijera xt es i más t, de vuelta, ocurre un resultado del espacio muestral. ¿Sí? Ese resultado del espacio muestral le asigna automáticamente un valor a i. ¿Sí? 2,37. ¿Cuánto va a valer xt según esta definición? Bueno, ahora lo que vale ahí más t. O sea que ahora xt, la trayectoria va a ser 2,37 más t, y eso sí, es una recta conveniente 1. ¿Se entiende? Pero fíjate que esto de que sea una recta y no cualquier cosa, tiene que ver, implica, tiene que ver con esto de que hay como una especie de componente determinístico en la trayectoria. ¿Se entiende? En general, en procesos más complicados no se ve esto, sino que se ven trayectorias, por ejemplo, un ejemplo más clásico es que usamos el proceso de Wiener, que son trayectorias con formas así, que son trayectorias fractales en realidad, donde cada uno, donde en ningún punto la función es derivable y son cosas bastante más extrañas. Acá estos son ejemplos como muy simples. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta así?
el punto C. No, piénsenlo del C. Insisto, muy importante distinguir cómo es el dominio de las variables, el eje vertical, y cómo es el dominio del tiempo, que es el eje horizontal. En el C el dominio del conjunto de índices son los naturales, o sea que nunca podría tener una curva, ¿sí? Y lo que voy a tener también son puntos. Ahora hay que ver si esos puntos guardan alguna relación o no y cómo podrían ser. Lo dejo para que lo piensen, igual y luego les hablamos. Pero piensen que va a tener que hacer también algo con puntos, porque la T toma valores discretos. ¿Se entiende? Por eso digo, es un ejercicio justamente para eso, para sacarse un montón de preconceptos que uno tiene y de cómo funciona todo. Ok, perfecto. Igual también hacía esto que poner al día. Técnicamente, el miércoles, o sea, comparar. Ya lo vamos a ir poniendo al día con el cronograma, pero técnicamente el miércoles era la clase de consultas de la teórica. No, técnicamente el miércoles tenían que ver la teórica 12. ¿Sí? Si llegan a verla, véanla, pero si no, en todo caso después amontonan un poco. ¿Sí? O sea, en principio el miércoles le dedicamos a ver consultas de la guía 1 porque casi no hicimos nada. ¿Sí? Después vemos qué día ponemos clase para ver temas de la siguiente guía. Pero en principio por ahora el miércoles nos dedicamos a la guía 1. No, no lo definí, pasaron algunas cosas en el medio. No, pero lo pienso y el miércoles les comento. ¿Ok? No sé si hay alguna duda así más que los atormente. Entonces, profe, ¿tenemos que ver hasta la 12? ¿O cómo quedamos No, con las clases? técnicamente el miércoles tendrían que ver la clase 12 según el cronograma. Si no la ven, no pasa nada. Mi idea es que el miércoles hablemos de la teórica 11. ¿Sí? O sea, que tengan tiempo de verla quienes no lo vieron y de ponerse a ver los ejercicios a ver qué dudas surgen. Y el miércoles hablamos de eso. Después, vemos cómo reacomodamos. No voy a correr toda una clase, pero, o sea, si quieren, si están en condiciones de avanzar con la teórica 12, véanla. ¿Sí? Pero eso ya es de la práctica 2, que es la de Markov. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar recién en la otra clase. ¿Estamos? Ok, perfecto. Sí. Bien. Sí, es eso. A ver, tenés este parcial el 17 de mayo. ¿Alguien tiene algún otro impedimento esa semana? Si mal no recuerdo, creo que sí. Igual también acá hay algunos que también cursan conmigo análisis, así que de Profe, numérico ese día. Ok, perfecto. Bueno, entonces trato que sea miércoles o jueves. Sí, el jueves no podemos, ¿no? Perdón, yo también me coinciden con parciales, por eso. el miércoles no puedes. ¿Todos ponen el jueves? Sí, el jueves ya no tengo nada A más. ver por qué tiene alguien. Bueno, hagamos el que juega menos y bueno, y después de última, los casos particulares los vemos. Ok. O les confirmo el miércoles, pero calculo que va a ser el jueves. Porque hasta ahora solamente mitad de la misión puede. Y así tenemos más tiempo también para acomodar. Pero bueno, después el miércoles lo confirmamos. O sea, en principio sí, después el miércoles lo confirmamos. Perfecto, gracias. Igual tampoco me molesta mucho tener dos personas el mismo día, pero bueno. Si son varios, prefiero que no coincidan. Bueno, no sé si hay algo más importante, dígame, si no, yo me voy a descansar un rato. Y cualquier cosa me escriben.
Bueno, gracias. Después más tarde subo la clase, ¿sí? Chao, gracias, profe. Perfecto, gracias. Nos vemos el miércoles Hasta entonces. miércoles. Gracias. Hasta miércoles. Saludos.